Hola, ¿qué tal? Esto es Conócete, yo soy Glafira Rocha y el día de hoy estamos en la sección Seres en Construcción, historias de vida para reflexionar. Estoy muy contenta por la invitada que tenemos el día de hoy y que, como siempre, en lugar de yo presentarla y leer simplemente una semblanza, voy a ir permitiendo que a lo largo de toda esta charla ustedes la vayan conociendo y que ella misma se vaya presentando, pero lo más importante, porque este es un espacio para la reflexión, sobre todo para la reflexión cuyo significado sea el voltear a vernos, que es su etimología principal. En lugar de solo reflexionar con el pensamiento, reflexionamos con la mirada, reflexionamos con el cuerpo, reflexionamos también con las emociones y sobre todo buscamos comprender al otro para comprendernos a nosotros mismos. Así que esta historia de vida de hoy de Seres en Construcción nos invita a que nos detengamos, a que no solo sea una charla por el interés de saber del otro como si fuera un chisme, sino al contrario, ¿qué me impacta? Te voy dejando las tareas o más bien las herramientas de reflexión. Pregúntate qué me va pasando cuando escucho a Carla, que es nuestra invitada, qué me va pasando cuando ella me va compartiendo su historia de vida, qué te va ocurriendo a ti, qué te va impactando en tu cuerpo, qué memorias te detona, en qué hay similitudes de su vida con tu vida. Yo estaría haciendo lo mismo, estaría compartiendo mi vida a través de su vida para que esto sea una charlita amena, de café, pero sobre todo profunda, de reflexión y de autoconocimiento. Hola, ¿qué tal, mi querida Carla Paola Cebes? ¿Cómo estás? Hola, Glafira, muchas gracias. Qué bonita invitación, ¿eh? Qué bonita introducción también. Gracias, gracias. Y como decía aquí en la introducción, justamente más allá de hablar de nuestras profesiones, que por supuesto sí vamos a hablar, lo que nos interesa es conocerte como una persona que toma decisiones en su vida, que esas decisiones impactan en sí misma, pero que también impactan en los otros. Y cuando tú me envías tu semblanza, porque yo solicito una semblanza cuando voy a invitar a alguien a hacer esa en construcción, me dejaste impresionada porque yo te conozco como nutrióloga, yo he estado en tu espacio, ahorita nos hablarás sobre tu podcast también, sobre tu espacio de nutrición y me mandas la semblanza y resulta que antes que estudiar nutrición estudiaste matemáticas aplicadas y computación. Empecemos con eso. Sí, así fue. Pues ya sabes, yo pienso que la decisión más difícil de toda mi vida es justo escoger carrera. O sea, Claro. sales de la prepa, o sea, desde antes de salir ya sabes que como que te empiezan a decir, ¿y qué vas a hacer de grande? ¿Y qué quieres? Y yo me acuerdo que mi mejor amiga desde la secundaria tenía súper claro qué iba a hacer y qué quería estudiar. Y mi mamá me decía, yo también supe lo que quería estudiar desde que era niña. Como que todo el mundo lo tenía muy claro, menos yo. Y yo, pues, sí, pero ¿cómo saben? O sea, no. Entonces, pues en la prepa hacen hay como una materia de orientación vocacional y como te hacen como unos test y como de para ver qué vocación tienes. Y en esos estudios, en esos exámenes, yo salía siempre equilibrada en las tres áreas. Entonces no Ujú. me daba como de todas formas una luz como de, pues dime para qué soy buena. Y no había manera, nada. Entonces ya en la prepa, que en el último año tienes que escoger como un área, más o menos tienes que saber ya qué quieres y para mí es muy pronto, como que siento que no, o sea, pues la verdad es que yo no tenía como muy claro que mi manera de decidir qué podría estudiar era basándome en las escuelas que estaban cerca, en a ver, ¿qué escuela tengo cerca? Que no sea particular porque no tenía dinero y yo me iba a poner a pagar a mis papás. Entonces dije, ¿qué tengo cerca? Pues tengo la UNAM, me encantaría estar en la UNAM. Mi papá estudió también en la FES Zacatlán, entonces dije, pues sí, la escuela ya nos había llevado mi papá, que la viéramos, toda esta parte padre. La verdad es que está muy grande, como que esa parte de ser de la UNAM, como que dije, sí quiero, sí, ha de ser. El centro de idiomas estaba padrísimo también, entonces como que por ahí dije, ok, ¿qué carreras hay en esta escuela? Y como que veía todas muy aburridas y así como relaciones internacionales, no, enseñanza de inglés, no. Pues había como pues ciencias políticas, que mi papá estudió eso en esa escuela y pues obviamente no. Cuando yo les preguntaba a mis papás de qué me ven cara,
¿O qué les Ujú. gustaría que yo fuera de grande? Pues lo clásico de lo que tú quieras, que seas feliz y toda esta parte, pues como que no me daban, o sea, yo, pero denme una pista, o sea, de verdad ayúdenme, porque no, o sea, no sé qué, no sé cómo me veo. Entonces, como que pues mi papá decía, pues si a mí alguien me hubiera dicho, me hubiera ayudado a elegir bien, yo no hubiera estudiado ciencias políticas, sino derecho. Y yo sabía que Ok. derecho en la vida iba a poder, o sea, no, se me hacía lo más aburrido estar ahí como leyendo cosas como tanta, no, o sea, definitivamente no iba conmigo. Mi mamá me decía, ¿qué tal pianista? ¿Qué tal que te vuelves? O sea, no, esa carrera no está en esa escuela, así que no lo creo. Entonces, pues por descarte, o sea, como que matemáticas aplicadas se escuchaba interesante, se escuchaba que me iba a poner justo a, pues, a aplicar algo que, por ejemplo, siempre he sentido que a mí me cuesta mucho trabajo es tomar decisiones, justamente. No me gusta, creo que no tuve, mucho menos justo cuando era más joven, este tema de la tolerancia a la frustración es algo que me cuesta. Entonces, pues era más fácil poner todo con números y como que analizar de a ver qué camino es más seguro. Entonces, Sí. pues vi la carrera, dije, pues creo que esto es zona que podría ser. Sí, podría ser, y pues ya hice el examen, y pues me quedé, y pues realmente esa fue la decisión, o sea, no me iba, o sea, de verdad que no es que me costara trabajo como tal, pero al 100% no la disfrutaba, o sea, la empecé a disfrutar yo creo que hasta el cuarto semestre, que ya empezaba a ser aplicadas, porque matemáticas puras, pues, primer semestre estuvo muy sencillo, pero ya después era como, ¿y esto qué? O sea, estos teoremas, ¿qué? La gente se me hacía muy rara en la carrera, eran como muy serios, eran como que las fiestas, aparte yo quería entrar a la UNAM justo por la fiesta, o sea, porque dije, no, pues me la voy a pasar súper bien, y pues eran todos bien raros, o sea, como que no hacía como tantos amigos, hacía amigos pero de otras carreras, luego me metí obvio al centro de idiomas, y ahí sí me la pasaba bien, eso era como más lo mío. Entonces, pero pues ninguna carrera me llamaba como para haber dejado esa y estudiar otra cosa. Entonces, pues así fue como realmente pues terminé matemáticas aplicadas, trabajé, o me titulé, trabajé de eso Ok. mucho tiempo, estuve en el sector financiero, en el área de riesgos, justo pues calculando los riesgos de un banco. Bueno, estuve en dos bancos y ahí fue como, realmente desde niña como que tenía esa cosquillita por medicina, pero justo porque tenía ganas de fiesta en la universidad, pues yo sentía, medicina no me va a dar chance, o sea, no sé cómo le hacen los doctores, son muy desvelados y a mí me gusta dormir, me gusta mucho dormir, entonces por ahí también fue que descarté medicina, porque creo que no lo iba a lograr ese Pero, ritmo de vida. pero fíjate cómo nos invitas, o sea, a veces que no reflexionamos en esto, como lo estás diciendo, o sea, a mí me invitas inevitablemente mientras vas contándome esto, y yo creo que a quienes nos están viendo y escuchando también, vamos como recordando qué nos pasó a nosotras mismas o a nosotros mismos en la elección de carrera o incluso en la no elección de carrera, porque hay quien decide no elegir ninguna carrera Uh -huh. y rápidamente diré, nadie va a creer, yo creo, porque creo que nunca lo he comentado, que yo primero estudié contabilidad. Entonces fue, ahorita que dices tú lo tuyo, y fue más o menos con una idea así, de no sé qué, ya ves que en la preparatoria llevas como cursos optativos de alguna materia, yo llevé contabilidad, dije, pues contabilidad, entré a contabilidad, duré 3 meses, Carla, o sea, 3 meses, y dije, no, esto no es lo mío, yo estuve con brincando, luego me fui a comunicación, y luego, como yo justo a la par iba estudiando un taller de teatro, dije, no, lo mío es la literatura. Pero curiosamente, mi primera carrera, así a los 14 años, sin decidir todavía a qué iba a hacer, yo le dije a mi mamá, psicología. Y mi mamá me dijo, elige lo que quieras menos psicología, porque había prejuicios sobre la Claro. psicología, de eso no lo estudia, más de donde yo soy de Sinaloa, y era como la psicología lo estudian personas loquitas, ¿no? Así era, así Sí. era. Entonces, me remites a eso, vamos a ver a qué le remiten a quienes nos escuchan, pero cuéntanos también qué ocurre, porque sigo leyendo tu semblanza y a mí me interesa mucho que nos hables cómo hay, qué pasó para que hubiera un cambio. O sea, me estás hablando de que tuviste también trabajo en una cuestión financiera, en bancos, o sea, es todo un ambiente diferente.
y de pronto entras a nutrieducación y conocimiento científico combinado con un enfoque empático. O sea, no solo es nutrición, no es nutricionista, o sea, aquí hay una idea de nutrieducación. Entonces, me gustaría que nos compartieras cómo das ese brinco, qué ocurre en tu vida para que lo des y también por qué la nutrieducación puede ser diferente tal vez a lo que conocemos como nutrición convencional. Sí, realmente es que en el banco, o sea, sí era feliz, o sea, me gustaba mucho pues lo que hacía, pero no me llenaba, o sea, era un sí, pero era muy flat, o sea, era muy, pues llego, hago lo que sea. Realmente lo que yo disfrutaba era el ambiente, o sea, la gente con la que yo platicaba, o sea, el salir con todos en el trabajo, pero realmente no tanto era lo que yo calculaba en el trabajo. Pero me daba cuenta que mi fuerte era justo las relaciones humanas. O sea, a mí, o sea, todo el área éramos iguales, o sea, bueno, eran muy cuadrados y eran eh, otro tipo de personalidad. Y cuando se necesitaba ir a negociar con otra área o cuando se necesitaba otro enfoque, me mandaban a mí. Entonces yo decía, sí, esto es lo que yo disfruto. Yo disfruto justo el entender, a ver, ¿qué está pasando en esta área de agronegocios? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? O sea, como que a mí me gustaba más esta parte justo empática, siento que siempre se Ujú, me dio, pero en todo, o sea, cosas que yo ni siquiera me daba cuenta desde niña, que cuando platicaba con alguien, yo empezaba a imitar a esa persona. okey. No sé, o sea, se me daba, y también alguna vez pensé en psicología, la verdad, sí, sí lo pensé también. Digo, no lo he descartado porque pues la vida aún Claro. queda, entonces aún se puede y está muy relacionada con nutrición, lógico. Entonces, pues así fue como que un día acompañé a mi esposo, que en ese entonces era mi novio, fuimos al nutriólogo y justo ahí en la consulta, él era psicólogo y nutriólogo. Y Mm, entonces yo dije, es que esto está perfectamente bien, o sea, yo creo que esto complementa lo que yo buscaba en aquel entonces, cuando era la claro. adolescente que tiene que decidir qué estudiar, que no se anima a medicina, pero que sí le llama la atención el cuerpo. Entonces, pues sí, siento que en aquella época no era como tan de moda como ahorita, que siento que la nutrición pegó muchísimo, y en aquel entonces cuando a mí me toca, no, o sea, como que no estaba, no sonaba, como que sí existía, lógico, pero no era tanto como ahorita. Entonces, pues ya fue cuando en ese momento dije, ¿y si me aviento otra carrera? Porque estudiar, eso sí, siempre me ha gustado. La verdad es que si yo fuera millonaria me la viviría estudiando y Yo eso sí me también. gusta. Sí, la verdad es que eso sí es algo que yo siempre he disfrutado. Entonces dije, pues sí, a lo mejor sí, o sea, ya para ese entonces, pues yo ya me iba a casar, yo ya obviamente era prácticamente, ya podía ser autosuficiente, o sea, ya no tenía que ir a pedirle a mis papás el dinero o estar pensando en otra cosa. Entonces dije, pues yo creo que sí. Entonces me casé y como al año de casada fue que, pues obvio, lo platiqué con mi esposo porque pues esto Ujú. iba a impactar también en su vida, que algún día, en algún momento yo ya, pues iba a tener que hacer un giro total y que pues era empezar desde cero. Que después me di cuenta que realmente no es desde cero, porque las cosas las traes, o sea, el aprendizaje Claro. lo traes, entonces no es desde cero. Pero pues yo sentía que sí, yo sentía que pues no, o sea, yo ya había llegado a una gerencia en el banco y que eso me iba a costar mucho trabajo. A ese sueldo me iba a costar mucho trabajo y tenía miedo realmente. Ujú. Pero pues justo así es como pues ya un día sí estudié a la par, o sea, hablé con mi jefe en ese entonces, le pedí permiso para entrar más temprano, salir más temprano y de ahí correr a la universidad para estudiar la carrera, porque no había en línea en ese entonces, como ahora que después de la pandemia Claro. todo salió en línea. Como nutrición es algo que también lleva muchos laboratorios de química y de cocina y de biología, entonces pues me decían, no, es que no vas a encontrar ninguna que sea en línea. Entonces, pues sí, sí, me sonaba que era lógico porque había muchas cosas que practicar, entonces pues tuve que tomar la presencial y pues era correr. Y así estuve 4 años de mi vida corriendo, pues saliendo del trabajo y haciendo las tareas todo el fin de semana y Ujú. ya sabes cómo es, en el metro, pues tener que ir estudiando y todo. Entonces, pues así fue como realmente, pues, y ese giro sí costó trabajo, pero sí me di cuenta que eso de verdad que sí, sí era lo mío, justo desde ese enfoque empático. Ahora, la pregunta que tú hacías de qué diferencia hay con el tema de la Sí. nutrieducación es,
justo ahí me di cuenta, o sea, claro que sí en la carrera pues nos enseñaban los métodos pues de siempre, ¿no? O sea, el diseño del menú y que cómo es que pues tú le vas a decir a la gente lo que coma y ya, ¿no? Depende de qué patología, depende de lo que se necesita lograr o algo. Pero también obviamente para ese cálculo a nosotros nos enseñan cómo se debería de hacer. Y eso justo es que yo decía, pues es que es más fácil que ellos aprendan a cómo hacer esto y no yo Claro. les tenga que estar diciendo qué comer porque digo, en aquel entonces que fui esa primera vez con el nutriólogo cuando acompañé a mi esposo, él justo dio esa opción, le dijo a mi esposo, ¿qué te gustaría? ¿Que yo te dé un menú o que te dé unas tarjetitas y que tú de esas Ujú. tarjetitas escojas qué comer? Él se fue por el camino del menú, yo le dije, no, a ver, las tarjetitas me suena como más interesante, ahí fue cuando empecé a ver que había otras maneras. Entonces, ahí fue cuando, pues sí, me llamó más la atención el hecho de que cada quien sea autosuficiente y conozca el que qué comer, porque somos humanos y porque nos va a cambiar tanto el ánimo, el antojo, las circunstancias, dónde estás, qué vas a querer, y que mejor tú sepas qué hacer a que un día sientas, ya rompí la dieta porque estoy afuera y no había lo que decía el menú. Entonces, ahí fue cuando, pues sí, justo entendí que pues la nutrieducación era la clave. Ya después, cuando hice el servicio social y las prácticas, vi que ya había justo esta metodología pensada en paciente que vive con diabetes, era eso, Ok. enseñarles a contar lo que comían. Entonces, eso es la base realmente. Ya muchos, pues obviamente ya se aplica, ya lo vi hasta en el sector salud, ya una Ajá. nutrióloga ya también le dio así como hojita, ya le explicó a un paciente, dije, qué bueno, ya está llegando. Entonces Claro. ya se empieza como a romper justo la metodología de antes de hazte un menú y sigue el menú. Sí. Y fíjate que aquí tiene que ver con una respuesta a nuestros propios niveles de vida, ¿no? Y esto me lleva a lo que decías hace un rato, porque en este programa, que por algo se llama Conócete, hablamos mucho como de experimentar los cambios a partir del riesgo, ¿no? O sea, digamos que es una de las premisas que trabaja Kierkegaard en su filosofía y nos habla justo de dar estos saltos de fe. No lo dicen estas palabras, yo lo estoy coloquializando, pero a partir de salir como de una zona de conocida o de confort, entonces tú nos cuentas esto y no es que fuera confort, pero igual y sí hasta económico, cuando tú tenías un nivel socioeconómico en el banco, digamos con lo que se conoce ahora y que se vende, con una carrera exitosa, o sea, rumbo al éxito, que tanto nos dicen, ¿no? Y acá tú tomas una decisión que me parece, o sea, mucho más íntima, con una búsqueda muy interna, con una posibilidad también, y me atrevo a decirlo así porque te escucho, como muy leal a ti. Y también esto es una invitación, ¿no? Donde escuchamos esa que Heidegger le llamaría la voz silenciosa de la conciencia, en donde nosotros, aunque no sea una vocecita como a veces creemos y que a veces la personificamos de esa manera, pero hay un resonar que nos dice, no es ese camino. Y creo que tú Yo creo que sí. nos inspiras para que quien nos esté escuchando, así como me inspiras a mí a decir, a ver, sigamos estudiando primero, ¿no? Y lo otro es, si no estás cómodo, hay señales que te están diciendo que no estás cómodo, incluso aunque estés ante los ojos de los demás en el mejor de tus momentos. Y cuando tú tomas esa decisión, claro que, por supuesto, ahorita que dices en el metro, ahí, escribiendo, pensándole, estudiando, evaluando, al mismo tiempo que seguramente seguías trabajando. Y algo de lo que también hablamos acá es que hay que pasar una zona de incomodidad para poder lograr esos cambios, que son riesgos, pero que nos llevan a un sentido de autenticidad, ¿no? Y no solo eso, o sea, en la parte de la nutrición, así como nos la explicas, de la nutrieducación, o sea, no es otra vez darnos una receta, un menú que puede ser muy válido y que hay personas que todavía les funciona. Sin embargo, tú dices, a ver, aquí hay un sistema que ahorita nos contarás, ¿no? Donde tú mismo vas adaptándote, según como yo lo entiendo, a una práctica de educación al respecto de la alimentación. Entonces, cuéntanos, ¿cómo ajustas tú esto en consulta? ¿Cómo vas orientando a una persona que llega contigo?
porque también una persona que llega, por ejemplo, en mi consulta desde la terapia filosófica o que llega a tu consulta desde una terapia de nutrición, es una persona que está asumiendo un riesgo, que está llevando a un mundo desconocido en donde, aunque tu trabajo va vinculado con un tema más específico, pero tú los vas acompañando a que rompan su zona de comodidad o no comodidad, no lo sabemos, y a que entren a un universo diferente. Entonces, también son personas que están tomando responsabilidad de sí mismas. O sea, ya de entrada, quien va a terapia, quien quiere ir a terapia, quien quiere ir con un nutriólogo, ya lleva varios prejuicios que rompió y está con una disposición. Sin embargo, en el camino se puede diluir. ¿A ti cómo te va con eso y cómo más o menos le entras a una consulta? Sí, es cierto, o sea, ellos ya llegan justo con esta idea de quiero cambiar, de quiero aprender algo nuevo, quiero cambiar, porque hay algo que no me hace sentir bien, porque hay algo que como que sí, o sea, me está incomodando. Entonces sí llegan justo, pues, me sorprenden algunos, porque yo siento que algunos yo los percibo como cerrados, y resulta que eran, o sea, sí me estuvieron poniendo atención y hicieron todo súper Ujú, bien y la cacharon súper rápido. Y hay algunos otros que sí llegan como con mucho ánimo y a lo mejor no era como tan, o nos cuesta más trabajo encontrar cuál particularmente va a ser la metodología que vamos a estar llevando con esas personas, porque obvio, todos con nuestra bonita variabilidad biológica, no es que tenga que ser una fórmula que se va a aplicar para todos, aunque la teoría nos diga algo, ujú. aunque la fórmula me diga algo, no puede ser así. Entonces, eso es algo muy padre porque justo es el cómo se comienza, pues es justo desde el autoconocimiento que les ayudamos a ellos, porque muchas cosas no se dan cuenta, no se habían dado cuenta de cómo comen o de qué eligen. Y lo primero que yo les pido siempre es una nota de voz en donde me platiquen qué comen y toman durante sus días laborales y más o menos, o sea, específico. Cuando ellos escuchan, hasta me lo dicen en la nota de voz, no me había dado cuenta lo mal que Okey, como o que casi no como. Entonces, como que ahí empezamos el hecho de, pues, está bien, porque justo eso es lo que necesito. Cuando son pacientes mujeres, me gusta mucho también llevar a la par, pues, con una aplicación, nuestro ciclo menstrual, porque también quiero que mm, conozcan esa parte tan importante que es en nosotras el impacto sí, de las hormonas y el cómo claro. nos va cambiando y el cómo nos va a impactar en todo y que de verdad no todo se toma tan a la ligera, no es que sea justo lo que hablábamos Ujú, alguna vez que tú fuiste mi invitada, la fuerza de voluntad, sino ujú, va a haber otros factores que son hormonales y que también hay que saber cómo, o sea, no pasa nada, tranquila, son tus hormonas y es parte de ti y está bien. Entonces, pues el conocer esto también en una aplicación para empezar a llevar o checar qué tendencias hay en el cuerpo de cada quien y cómo está impactando el estrés en esa parte hormonal tan importante que también va a representar o va a verse reflejado en el hambre, antojos, hambre o falta de hambre o ganas de hacer ejercicio, no tantas ganas, todo, todo. Entonces, creo que de ahí desde donde justo siempre parto, ujú, sí me gusta mucho justo el conocer todo el contexto. O sea, claro. sí, pero ¿qué pasa en tu vida? ¿Qué hay? No por ser chismosa, justo como tú dices, no desde el chisme, sino porque es que de verdad que todo eso es clave. Todo eso es clave. Sí, Es que la próxima semana va a ser mm, el año luctuoso de mi mamá, yo ya sé que ahí va a haber ujú, comida, va ujú, a haber algo emocional muy fuerte y no va a pasar nada y justo hasta me anticipo de tú come, tú no te estreses por otra cosa, o sea, tú, ujú, tú checa, analízalo y no va a pasar nada, va a estar bien. Entonces, el conocer justo como un poquito más de detalle de cada persona me hace que esto sea más sencillo, más fácil para esa persona, obviamente también para mí, pero siempre vamos juntos. Siempre estoy claro. ahí para ayudarles en el momento. Saben que me escriben, saben que si tienen dudas, saben que y justo así es como ellos empiezan a quitar mitos o a romper las propias ideas que ellos tienen de los alimentos o de lo que es comer, de lo que es bueno, de lo que es malo, de esa culpa que se cargan por comer o no comer ciertas cosas. Entonces, y es más rápido de lo que la gente cree, Claro. es más fácil y más rápido. Pero fíjate que así como nos lo planteas, habla como de algo muy orgánico, ¿no? O sea,
más que aprender, yo diría es como recordar, recordar la manera en que como niños y niñas aprendíamos a comer, o sea, es, saboreando, escupes si no te gusta de alguna manera, pero también si hay una fiesta, pues vas a comer diferente, a que si estás en casa, a que si mamá trabaja, a que si mamá tiene prisa. Entonces, todo eso, así como lo planteas, o sea, me habla de algo que yo manejo en la terapia psicológica, que es la alimentación consciente, ¿no? O sea, que por supuesto que yo no doy ni menús ni nada, ni siquiera me atrevería a dar una, yo más bien los canalizo contigo ahora, ¿no? De decir, vayan con Carla y que Carla les acompañe en esto, porque justamente lo que yo trabajo más son la parte de las emociones, ¿no? Entonces, cómo emocionalmente a veces podemos estar llenando vacíos con los alimentos y ahí es donde a veces hasta es necesario revisar qué tipo de alimentos, ¿no? Porque no es la misma, tengo un problema y me como una bolsa de papas sin darme cuenta, a tengo un problema, no como, porque cada problema te puede llevar a la relación con los alimentos de una forma diferente. Pero ahorita que me regreso un poquito, porque ahorita hablabas como es necesaria una exploración y hagamos como la diferencia entre la exploración y el chisme, ¿no? O sea, la exploración significa, o sea, revisar minuciosamente cuáles son los procesos con los que convives y en los que vives, emocional, del cuerpo, del pensamiento, a diferencia de buscar, digamos, un tema que escudriñar y yo opinar y yo metichar, pues, ¿no? Entonces, ahí es muy diferente, pero que a veces también tiene su saborcito, ¿por qué no? Solo que no se trabaja en la terapia ni tampoco por lo que va en la nutrición. Pero veamos algo que me parece importante y que fue una de las cosas por las que quería que tú estuvieras acá en Conócete, y es que ahora hablamos de una nutrición no pesocentrista, ¿no? O sea, cuando tú hablas con una persona, sobre todo yo creo que para ti debe ser mucho más común, llegan a tu consulta y van con una idea, supongo, la mayoría de adelgazar. ¿Ok? O sea, Sí, quiero sí. adelgazar. En mi caso, verás que no es así, porque yo cuando voy con nutriólogo, porque sí voy, de hecho, voy con una nutrióloga vegana, ya no he ido, pero a veces sí voy porque luego he pensado, creo que voy a ir con Carla, ¿no? Entonces ya para justo como ya nos tomamos confianza, ¿no? Porque no Claro. necesariamente, estoy rompiendo como esos esquemas, ¿no? De mi nutrióloga tiene que ser vegana porque yo tengo 15 años siendo vegana y veo la apertura que tú tienes y digo, pues no necesariamente, ¿no? O sea, porque también ahorita nos contarás tú cuando puede llegar alguien así que te diga, es que yo soy vegana y cómo le hacemos, ¿no? O sea, porque mi mirada del veganismo viene desde la espiritualidad, desde hace 15 años soy budista, entonces desde ahí ya se puede adaptar. Pero entonces, ¿cómo hacer o cómo también trabajar esta parte no pesocentrista? Sin embargo, sí hay modificaciones en el cuerpo. Y ahí hay como una dicotomía que podrías explicarnos. Sí, cuesta trabajo el empezar a quitar todas estas ideas que tenemos alrededor del peso, porque es algo culturalmente de mucho tiempo y que lo vivimos desde la casa. O sea, esta parte de gordofobia, esta parte Ujú, de la importancia que se le da a la figura, al tipo de cuerpo que tenemos y sobre todo las mujeres, empieza desde tu casa y lo veo con muchas pacientes, el hecho del gran peso que es que su mamá siempre les esté diciendo el cómo tienen que cuidarse por cómo tienen que verse. ujú, Y ahí cuesta mucho trabajo y se crea, y ya llegan con una relación bastante dañada en cuanto a báscula, en cuanto a peso, en cuanto a tallas, y en cuanto al cuerpo. ujú, Entonces, y obviamente, pues a la manera de comer, al miedo por comer y toda esta parte. Entonces, cuando yo les digo que no nos vamos a centrar, que no es que uno de los objetivos sea centrarnos en el peso y bajar ese peso. O sea, sí habrá otras circunstancias, otros pacientes que sí necesitemos pensar en peso porque las rodillas, la espalda, los tobillos, una cirugía que viene en 2 meses. Habrá causas que sí vamos a necesitar pensar en ese peso por riesgo de la salud que son esos que mencionaba, no todo ujú, lo demás que nos hacen creer necesariamente.
Pero aquí justo el empezar a decirles, el empezar a convencer y que ellos se den cuenta solitos que de verdad era hacer cambios y olvidar que el premio va a ser bajar de peso. O sea, olvidar que a eso fueron, olvidar a eso, o sea, vamos a ir cambiando, vas a ir disfrutando la comida, el momento, vas a comer ahora sí con gusto, no te preocupes por todo lo demás, porque la ventaja es que todo lo demás se va a empezar a arreglar solo, o sea, a niveles de triglicéridos, de colesterol, porque no quiere decir que un cuerpo delgado tiene niveles óptimos o que está sano 100%, no es No, así, nada que ver. ya te voy a Entonces, contar ahorita mi caso. exacto, y muchos casos son así. Y que Ujú, pues se confían justo porque no, yo estoy delgada y no tengo que hacer ninguna modificación en mi cuerpo o en mi manera de comer, a eso me refiero. Y pues los estudios de laboratorio luego nos dicen otra cosa. Entonces, pues sí, sí, el aprender otras cosas, porque también el cuerpo va a ir cambiando, no todo es la culpa de cómo comemos necesariamente, pero es que sí tenemos que empezar a evolucionar también conforme pasa la edad, también el ir comiendo diferente porque son requerimientos diferentes. Y más nosotras, las mujeres, cambiamos mucho, o sea, tenemos ujú. muchas etapas en esta vida. Entonces, justo el nivel hormonal que tengamos, pues va a pegar de diferente forma y esa manera de impactar también a veces pega en peso. Y no Ujú, tiene nada de malo, no va a ser nuestro claro, mismo cuerpo de la niña de 14 años de la secundaria claro. y no tiene por qué serlo. Eso no tienen, es parte de la evolución y de crecer y justo también culturalmente hablando, esto que está como muy usado, el sufrir la menopausia, sufrir pues es que no se tiene que sufrir, o sea, es vivirlo, pero no es sufrir etapas. Entonces, bueno, es preparar al cuerpo y todo eso es lo que yo trato de explicarles a hombres y mujeres, lógico, niños también, empezar a hacer conciencia ya desde los niños para que se rompa tanto la cultura de la gordofobia como justo el hecho de no necesitamos la báscula. Y por eso les digo, o sea, si es, por ejemplo, consulta en línea, sí les digo, tienes báscula y cinta métrica porque podemos hacerlo de esa Sí, forma o podemos hacerlo no pesocentrista. A veces no sí, confían, no sé cómo que dicen, pero ¿cómo vas a saber? Pero ¿cómo ujú, es cambio de hábitos? O sea, no es que no me interese como tal, pero no es lo principal. Se va a dar por añadidura, se va a ok, arreglar tu cuerpo y sin prisa. ujú, Tu cuerpo sabe a qué ritmo, porque también otra pregunta muy común que me hacen es, ¿en cuánto tiempo voy a bajar esta grasa? ¿Cuánto tiempo voy a llegar a mi peso ideal? ¿Cuánto tiempo? No lo sé, ni lo sabes tú. Tu cuerpo te lo va a ir diciendo poco a poco y no hay claro. prisa. Tenemos la ventaja que no hay prisa. ¿De dónde voy a bajar primero? Donde tu cuerpo diga. Pues para empezar, ¿cuál es el peso ideal? O sea, No existe el peso ideal. no existe el peso ideal, ¿no? Y acá quisiera que entráramos también a nuestras propias historias y relación con nuestro cuerpo, porque yo creo Claro, que eso también es importante, ¿no? Te voy a ser honesta, yo cuando trabajo en la terapia, por ejemplo, con una persona que me habla de la relación con su cuerpo y que no es una relación, digamos, la más adecuada, o por lo menos ya ni siquiera la palabra adecuada es suficiente, sino una relación cordial con su cuerpo y que a lo mejor es una persona de talla grande. Yo a veces, no sé si a ti te pase, porque pues ambas somos delgadas, pero si llega una persona de talla grande, yo a veces me sentía como, ¿quién soy yo para decirle? Porque vivimos en una época en donde, pues sí, digámoslo así, o sea, tú y yo tenemos un privilegio y vamos a hablar desde nuestro privilegio corporal porque nuestro cuerpo puede ser aceptado, entre comillas, por las personas. Entonces, ¿cómo yo me acerco a una chica, porque sí son más las mujeres, que es de talla grande, para decirle, o sea, conéctate con tu cuerpo, acepta tu cuerpo, y va a decir, ah, sí, ¿no? Qué fregón, Glafira, tú eres flaca, pero yo no, a mí me han despreciado, a mí me han hecho esto, a mí me han hecho el otro. Entonces yo tuve que trabajar mucho también eso, porque yo lo viví del otro lado. Yo lo viví del lado, yo como fui niña en los ochentas, me acuerdo que ser flaca era de bullying, o sea, de bullying así total. Entonces yo me acuerdo que empecé a consumir productos para agarrar músculo, entré al gimnasio, que las nalgas me crecieran y pues medio lo logré, he comentado esto en otros programas, sin embargo, dejé de hacerlo y me desinflé y otra vez regresé a mi cuerpo. Entonces,
Cuando empecé a trabajar la alimentación consciente, porque está vinculada con el budismo y con la práctica de la meditación en presencia o shamatha, resulta que yo empecé a tener una relación con la alimentación de otra manera y así como les pasa a tus pacientes, yo empecé a darme cuenta que yo comía todo el día, sin hambre, así. Yo no tenía hambre, yo comía y comía y comía. Y yo lo máximo que he podido estar más alto son 5 pesos más, 5 kilos más bien de como estoy ahorita, porque era comer, 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 pero aunque seguía siendo delgada, yo no me checaba. Hasta que empecé a marearme, empecé a sentirme muy mal, celulitis a todo lo que daba. Yo dije, ¿qué pasa, no? Y yo te estoy hablando de que yo tenía 20 años, ¿no? Entonces voy, me revisan y fíjate lo que pasa cuando yo voy al médico. Me dicen, seguro, como estás flaca, tienes anemia. Entonces te vamos a recetar hierro, te damos vitaminas. Bueno, yo de mi vida he tomado hasta aceite de hígado de bacalao, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que empecé a tomar todo eso y me seguía sintiendo mal, mal, mal y mal y no sabía qué era. Pasan años, o sea, te estoy hablando de años, con una alimentación chatarra, todo lo que puedas, porque yo siempre estaba en ese rango, ¿no? Mi peso máximo son 50 kilos. Así, ha sido mi peso máximo yendo al gimnasio, comiendo arroz con atún para tener volumen y fregándome 2 horas en el gimnasio. Jamás lo he vuelto a hacer desde esa vez. Voy otra vez con el médico, me sigo sintiendo mal y se le ocurre, pues vamos a sacarte análisis. El colesterol a todo lo que daba, pero nadie creía que hasta la fecha, así como me ves, yo puedo tener niveles de colesterol alto y siendo vegana. Ya después otro Claro. médico, una que era gastroenteróloga, fue la que me dijo, tú procesas el colesterol de otra manera, pregúntale a tu familia qué pasa con las mujeres de tu familia, mi abuela, mi mamá y mis tías, niveles de colesterol alto. Me explicó que tiene que ver con algo del hígado, ya ni recuerdo. Entonces no me quiero alargar mucho en eso porque a lo que voy es que es curioso porque ahora que estoy comiendo conscientemente, como bastante, puedo decirlo, pero ya no como con ansiedad y me establecí en este peso, pero yo misma digo, estoy flaca y sigo pensando, estoy flaca, estoy flaca. Ya me hice exámenes, estoy bien, pero yo no me siento incluso a veces cómoda porque digo, puede faltarme, puede estar mal. Sin embargo, hay algo que he estado como trabajando conmigo misma de decir, este es mi cuerpo y este es mi cuerpo y no le va a gustar a muchos. Y me han dicho, incluso la familia, oye, estás como muy flaca, como cuando estabas adolescente. Y yo les digo, sí, pero ve, o sea, estoy comiendo ahora como conscientemente hasta donde me lleno y ese es mi peso. O sea, ya no quiero de veras, Carla, o sea, querer comer de más porque era un empanzarme, vivir con colitis, con gastritis, con todos los itis. Entonces, te cuento esto porque justamente yo creo que aunque de mi lado dirán las personas de talla grande, ay, sí, quéjate flaca, ¿no? Y tienen razón. Sin embargo, hay historias en todos lados de relación con el cuerpo en donde si no asumimos el peso que tenemos, claro, para mí va a ser más fácil porque en estos momentos se usa, pero en mi adolescencia no se usaba. Tenías que tener boobies, tenías que tener nalgas, tenías que estar musculosa y yo lo logré, pero jodiéndome mucho y a mi cuerpo también. Entonces, esa es mi historia, no te puedo platicar la historia de otra persona porque no vivo en su cuerpo, pero tú has tenido también una relación así con tu cuerpo, te han llegado historias Sí. así, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué se hace? Yo creo que todos, desde la inconformidad que tenemos como seres humanos, o sea, la clásica de la que es lacia quiere ser china y la que es china quiere ser Exacto. lacia. O sea, creo que todos lo hemos, y es lo que nos hace, pues, entender y poder ser empáticos en ese sentido, porque claro, yo también lo he vivido, pero, Ujú. o sea, a mí me pasó, pero desde el lado de que yo era alta y de que yo era la grandota y de que
siempre te decían, o sea, en la primaria que los niños, los hombres crecen después, entonces pues yo era la que siempre, la jirafona, yo era la grandota que, como te dicen que el novio siempre debe ser más alto que la mujer, pues yo dije, pues ya valí, o sea, yo ya me quedé solterona para toda la vida, porque pues no, nunca voy a encontrar a alguien. Ujú. Eh, también era eso, o sea, que mi cuerpo era como, o sea, me decían marimba parada, me decían, o sea, siempre va a haber un bullying, o sea, siempre, porque Ujú. aparte yo era alta y flaca y yo justo lo que más me traumaba era ser tan plana. O sea, el que yo Wow. veía justo a todos y yo, no, pues ya valí, o sea, yo, no, las estrías, porque obviamente por el crecimiento, en las rodillas y en las piernas, pues me salieron estrías, entonces yo era como, Ujú. no, qué pena, o sea, ¿cómo un día voy a poder mostrar mi cuerpo si, pues no, o sea, tengo estrías, estoy plana? O sea, no, no voy a gustarle a nadie, justo era eso. Claro, o sea, siempre el vivir acomplejado, o sea, va a ser algo. Y esta parte de ser plana, yo creo que la superé, o sea, justamente es algo que se trabaja y se trabaja Ujú. uno mismo. Y esta parte yo creo que tendrá unos 4 o 5 años que decidí quitarme el brasier, que dije, así es mi cuerpo, así soy yo. Y ya, o sea, y ya fue como, bien, o sea, no importa el tamaño de la playera, no importa que se me vea, no importa, así soy yo. Y yo ya no voy a usar, o sea, yo no tengo por qué estar poniendo rellenos o haciendo como otras cosas, así es mi cuerpo. Otra cosa que yo no me había dado cuenta, que fue mi hermana Ujú. la que me lo hizo ver, es que cada que yo comía algo, yo siempre me agarraba una lonja. Siempre, bueno, es que Oh, no se alcanza a ver, pero yo siempre ajá. comía y me agarraba así, aquí. Y yo siempre Oh, estaba agarrándome. Comía algo y siempre estaba. O me decía alguien, ¿vas a querer como algo más? para Y ver yo, si mi mano, crecían. mi mano siempre estaba ahí. Y mi Ok. hermana siempre me decía, te están preguntando que si quieres, no que te agarres la lonja. Y yo, y era como, ay, sí es cierto, o sea, no me había dado cuenta que yo a veces tengo la mano en la lonja, que yo estoy jugando con mi lonja continuamente. Entonces era como no sé, o sea, es raro el hecho de ver, ok. Y yo me acuerdo que igual, o sea, a nosotros justo en los 80s nos tocó que pues las dietas de moda y que las Sí, señoras empezaban a tomar de todo y todo esto, sí, que yo llegué a escuchar a mi mamá platicando con una tía así de, hay una pastilla, eso es algo natural, es la semilla de no sé qué, y si te la tomas, te... Y yo, o sea, yo estaba así escuchando y vi dónde la había puesto para ir a tomármela. O sea, dijo, ok, me la voy a tomar. O sea, ¿por qué? No, no sé. Luego, o sea, la clásica del fataché y todo lo que empezó a salir en esa época, o sea, ya no que me no sé, acordaba de esa. sí, y que Cierto. había como un kit de unos geles y unos Sí, jabones y no sí, sé sí, qué, sí. y mi mamá los tenía en el baño, y yo cuando me salía de bañar, o sea, era duro y darle, o sea, así de no, sí, ¿a qué? No sé, porque no era que estuviera gorda, o sea, no era que tuviera algo más, pero yo quería, porque nos empezaban a vender justo esa imagen de cómo tenía que ser el cuerpo, pues en la tele, que a nosotros no nos tocaron en ese Exacto. Sí, momento las sí, redes sí. sociales, pero sí nos tocaba la tele. Entonces era, o sea, yo creo que yo sí pude haber tenido incluso, o sea, nunca caí algún tipo de trastorno de conducta alimentaria, pero sí creo que hubiera sido, a diferencia de mi hermana, que ella yo nunca vi que me dijera algo. O sea, sí la clásica de, estoy gorda, me veo gorda, pero nunca era como el hecho de que si yo escuchaba que de moda era cenar lechuga, yo sí cenaba lechuga. O Mm. sea, nunca me pesaba, no era como ese, pero era como que la manera de que según ibas a estar bien. Entonces, eso fue como en la secundaria, como en la adolescencia, o sea, ya nunca más digo, fue que yo pensara en algo así, pero esto me ayuda justo a esta empatía, porque también he Ujú. vivido eso, porque también he sentido esto con mi cuerpo y también he hecho Claro. cosas. Entonces, pues claro que me ayuda justo a entender y a poderle entender a las y los pacientes, pero también pues justo es parte también que hasta siempre me hace Sí. a mí también mejorar. Lo que yo le diga a la otra persona también me lo estoy diciendo a mí. Y entonces siempre es como este hecho de Ujú. también mejorar juntos. Entonces, Sí, sé que no es fácil, que no va a ser siempre tan sencillo como la gente lo piensa y que claro, o sea, siempre que, ay, es que tú eres nutrióloga, ay, es que tú eres delgada, ay, es que tú seguro. Sí, claro. pero también soy una humano, o sea, soy humana y pues claro que también Sí, sí. he pasado por todo esto. Alguna vez, por ejemplo, en una sesión escuché a una chica que dijo, es que fui con la nutrióloga y te lo voy a decir, o sea, así como me lo dijo, y era gorda, entonces ya no me dio Ujú. confianza, ¿no? Entonces ahí Sí, hablamos de sí. justo patrones de gordofobia. Se abrió una sesión hermosa porque ella no se había dado cuenta
de estos estereotipos eurocentristas en los que tenemos, porque finalmente comparto lo que me estás diciendo, o sea, somos cuerpos, nos relacionamos Ujú. entre cuerpos y estos cuerpos en relación, por supuesto, que van a creer en la estandarización y una de las cosas que yo creo que tú nos compartes es esto que nos decías, o sea, a ver, olvídate del peso, no hay báscula, no hay cinta métrica, es como decir, no hay un estereotipo, regresa a lo que es tu cuerpo, o sea, así como tú me lo dices, yo así lo entiendo de, o sea, a mí me invitas a decir, este es mi cuerpo, y justo, o sea, yo he tenido que conciliar con mi cuerpo, trabajar en mi cuerpo y decir, pues sí, este es mi cuerpo, y volteo a ver a mi papá, ya es súper flaco, y volteo a ver a mis hermanas, todas son flacas, incluido mi hermano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que sí, mis tías, estoy hablando del lado paterno, ¿no? O sea, tienen un cuerpo que yo heredé y que del Exacto. cuerpo del lado de mi mamá es diferente, pero yo me parezco a mi papá. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos constantemente denostando nuestra forma, nuestra estructura y no como compartiendo realmente este proceso de autoconocimiento, de aceptación y que por supuesto nos va a llevar toda la vida, o sea, hasta cuando nos damos cuenta, como te decía Adria, que es tu hermana, supongo Ujú. que Adria, ¿no? O sea, no sé si Sí, otra de tus sí, sí, no, no sí, tenemos Adria. otra. Ah, okey, Sí. entonces Adria, ahorita vamos a hablar Ajá. de ella también un poquito, ¿no? Por el podcast, pero supongo que es esto, ¿no? O sea, a ver, no nos damos cuenta. Yo, por ejemplo, así como me recordaste, tú te tocabas así y yo veía qué tanto me habían crecido el trasero. Entonces yo me veía en el espejo cada rato, pasaba, o sea, ahora me doy risa, pero pasaba en mi adolescencia cuando estaba en el gimnasio, eh, caminando y ya ves que en el carro, los carros pues tienen un reflejo en los vidrios, ¿no? Yo veía, paraba el trasero a ver si se me veía, ¿no? Entonces, ahora yo digo, pues es que yo traía eso, ¿no? O sea, yo creo que si en ese entonces se hubieran usado todos los rellenos que se usan ahora, los hubiera usado, Carla. Seguro. Y ahora Sí. digo, pues no, soy plana, yo sí por delante y por atrás. Y entonces, ¿qué pasa? Al reconciliarse con el cuerpo, desde esta invitación que nos está haciendo, yo no sé si se conecte con la idea de que la alimentación no va a funcionar o la nutrición, no sé si decirlo así, si es restrictiva. ¿Qué nos dices de eso? La verdad es que hacemos nosotros mismos, hacemos muchas restricciones, castigándonos, pensando que eso es Ajá. como que la... Y al final va a ser pues lo contrario. Entonces, el empezar a quitar esta idea, justo así como el decir, no uses báscula, guárdala, escóndela, regálala, no la vas a necesitar. O al principio, pues sí, en algunas personas, pues siempre les pregunto, a ver, ¿vas a querer tú pesarte, tú medirte? ¿Qué Mm, sientes tú cuando te pesas o te mides? Porque algunas personas sí están como renuentes y entonces pues podemos empezar sí pesando y sí midiendo, pero poco a poco ellos mismos se van a dar cuenta que sí es cierto, que eso no era lo importante. Y hasta ellos mismos dicen, y ya, luego ni me lo mandan, ya luego, o sea, nada más es hábitos realmente, o sea, solitos caen. Algunas otras personas no, algunas otras personas sí necesitan y dicen, no, yo sí quiero, yo sí quiero. Podemos empezar por ahí. También como le tienen mucho miedo justo a la restricción que han hecho porque la moda de quitar carbohidratos o la moda ujú. de quitar grasas, porque hemos pasado por todas estas modas o dietas de moda, hace que pues a la gente le dé miedo comer. Y también ahí también, incluso hasta a mí me pasaba que al principio cuando yo iba al gimnasio yo decía, pero ¿por qué no crece más mi masa muscular? Y me decían, pues porque te falta comer. Y yo, no, ¿cómo me va a faltar comer? No, si yo ya como un montón, come más. Y, o sea, el primero era, Sí, pues no, no me va a caber más. Y en segunda era, pues no, ¿por qué? O sea, pero ¿por qué voy a comer más carbohidrato? Y siempre el miedo a engordar, o sea, siempre está en el claro. inconsciente. Entonces, bueno, esta parte justo que es empezar a quitar o empezar a, pues sí, esta idea que traen sobre todo los carbohidratos, o sea, de cómo se restringe la gente de no, no voy a comer, o de mal, o de si un día, un fin de semana comieron pizza o comieron palomitas porque fueron al cine, que ellos solo se restrinjan y compensen 2 días la semana, no comen nada que sea carbohidrato. Entonces sí se dan cuenta y justo eso es lo que empezamos como a cambiar, el hecho de pues no necesitas hacer esto, se sorprenden cuando ven que sí pueden comer
carbohidratos porque Ok. les explico, los carbohidratos son la fuente principal de nuestra energía. El Sí. hígado tiene la maravillosidad de función de poder generar energía y glucosa a partir de otros sustratos, sí, pero el cerebro solo come glucosa. El cerebro no va a poder comer otra cosa. Entonces, sí hay que, es instinto el hecho de que si tú Ujú, dormiste mal o que si tú pues tienes hambre, lo primero que se te antoje sea carbohidrato, porque es sí. instinto, porque es lo que menos le cuesta al cuerpo convertir en energía. Lo que necesita el cuerpo es energía. Entonces, pues lógico que te va a decir, carbohidrato, ¿dónde está? Huele a pan. Tus ojos, lo primero que van a buscar va a Ujú, ser carbohidrato. Es supervivencia. No vayas en contra de tu naturaleza. ¿Qué ujú. tiene de malo? Entonces, pues justo el explicarles, con algunas personas, con la mayoría siempre empiezo diciéndoles la cantidad que van a comer para que se sientan seguros. O sea, el hecho de, mira, ok, tú no te preocupes, yo te garantizo que comiéndote 5 porciones de cereal no te va a pasar nada. Ajá. Vas a notar que pues sí es un buen resultado. Entonces empiezan a comer y empiezan a perder el miedo y empiezan otra vez a disfrutar de, sí es cierto, comí tortilla, comí pan de dulce, comí, sí, porque puedes comer todo. Entonces, sí, es verdad, para que después de tiempo, cada quien Ujú. es un proceso diferente en tiempo, ya no se necesite tanto la cantidad que yo se las dé, sino Ok. el hecho de qué te está pidiendo tu cuerpo, analizas si estás 3 días antes de tu fase menstrual, pues vas a necesitar más carbohidrato. ¿Qué te pide? ¿Te pide chocolate? ¿Te pide semillas? ¿Te pide? ¿Qué te pide? Entonces, porque pues lo va a ocupar tu cuerpo. Pero al principio, claro que sí, me he dado cuenta que la zona más fácil o segura para partir es, no te preocupes, te explico todos los grupos de alimento que te están dando, incluyendo ahí el placer, porque es importantísimo, Claro. y no te preocupes, tú come estas cantidades, come esto, y ya, y lo vamos a ir modificando poco a poco, para que vayas viendo en tu cuerpo, para que vayas metiendo verduras, que es a lo que la mayoría le falta, la fruta que se te olvidaba, pero equilibrar, porque también tengo pacientes veganos, pero que se me van al otro extremo de cereales y leguminosas, y pues que hay un desbalance que también pues no es de la mejor calidad, a lo mejor el cereal que escogen o que pues sí terminan siendo ultraprocesados y todo esto pues que van Ujú. a tener grasas trans o grasas saturadas porque pues el coco al final sí es un vegetal pero es una Sí. grasa saturada, es el único que va a ser grasa saturada y que depende de tu cuerpo el cómo lo va a estar asimilando. Entonces sí, también les pregunto de dónde parte esa Sí. idea de ser vegano o vegetariano, pero realmente es que es como la guía de sí, Claro. pero empieza a cambiar la calidad de lo que tú estás comiendo y escuchar a tu cuerpo realmente. Y se va dando como de manera muy, yo le llamo orgánica, porque es como natural, o sea, es una, como tú decías al principio, es una consecuencia, ¿no? O sea, es una consecuencia justo porque eres más consciente de lo que está pasando. Yo recuerdo que cuando yo empecé siendo vegana, yo decía de broma, yo soy frito vegana. O sea, porque terminaba comiendo muchísimas cosas fritas y mi colesterol a full, o sea, que es algo que yo debo cuidar, ¿no? No, afortunadamente no tomo medicamento, pero en un momento sí tuve que tomar medicamento porque lo tenía muy alto, y era por esto, ¿no? Porque al sentir que yo no subía de talla ni de peso, pues me daba vuelo, Uh -huh. no había problema. Esto que dices del coco, lo mismo, o sea, me subía el colesterol, o sea, y aprendes de alguna manera a decir, a ver, ¿qué alimentos me hacen sentir mejor? Y ya tienes una comunicación con los alimentos. Incluso a veces yo riéndome un poco digo, es que yo a veces hablo con mi piña, ¿no? O sea, yo hablo con la piña y le digo, a ver, piña, o sea, yo me puedo comer, de veras, yo me como 2 piñas en una sentada, 2 piñas. Y a veces digo, a ver, también, no me paso, Exacto, busco, exacto. ¿qué hago? Pero porque me las puedo comer, no tengo Sí, problema en claro. eso, ¿no? Entonces, a ver, me detengo, esto que dices tú, qué clase de cereales, porque puedes ser muy vegano y como yo digo, a ver, ser vegano no te hace tener un... Te perdí, no sé qué pasó. Volvemos. Sí, Listo, ya, acá ya. estás.
acá Sí, sí, estás, como que de pronto te ya. perdí. Sí, aquí estás. Bueno, hablaba sobre esto, sobre la relación también con los alimentos, cómo los mismos alimentos, por ejemplo, yo he contado alguna anécdota en estos programas en donde la vez que hubo el temblor del 2017, yo estaba sola, fue realmente espantoso para mí y me llamó la atención que lo primero que hice fue ir a la tiendita que estaba abierta, fui a comprar velas porque no había luz, se cayeron muchas cosas en mi casa y me compré 2 papas así, y me las empecé a comer sola. Pero fíjate que me dieron una como un fortalecimiento muy extraño, y yo las necesitaba. Y no me las acabé, o sea, no me las acabé. Pero yo después, cuando empecé ya a conocer más de alimentación consciente, dije: "Claro, esas papas, ese carbohidrato", ahorita que hablabas de carbohidrato, me recordó cuando mi abuela, cuando yo me asustaba, me daba pan. Toma pan, me decía, yo no sé por qué eso se usa ya, ten para el susto, y nos daban pan. Entonces, yo no compré pan, pero compré carbohidrato, papas, y era como una manera de llevarme a una infancia en donde disfrutas mucho las papas, y claro que a veces digo, se me antojan, me las como, palomitas, se me antojan, ¿no? Entonces, ya no es la misma como por una ansiedad, sino me di cuenta que me abrazaron en ese momento y las necesité. Y a veces hay alimentos que te abrazan. No sé si estés de acuerdo con esto. Totalmente de acuerdo, y lo veo en cada paciente y les hago justo el encontrar qué alimento va a ser ese alimento que te abraza para que sepas, para que no lo satanices y no trates de ser fuerte y no comértelo, porque estás yéndote al lado Ujú. contrario, ese abrazo te lo está pidiendo el cuerpo. No va a tener nada de malo y lo vas a poder controlar si lo haces de una manera consciente. Entonces a ver, ¿cuál es justo el tuyo y el por qué te recuerda, qué te trae, quién Claro, es, quién te abraza y disfrútalo? Sí, o sea, esa parte sí, sí, creo que justo, y todos lo tenemos, yo creo que para mí, pues yo creo que sería el café, porque yo no tomaba café, sino hasta que me casé empecé a tomar café y después ya metiendo como un poquito de ujú, conciencia fue el de, claro, pues porque mis papás toman café todo el tiempo, entonces era como el de, sí, estoy con ellos, o sea, en mi café están ellos, ¿no? Es como, sí, entonces está bien. Habrá días que no lo necesite, habrá días que tengo un dolorcito de colon y, tengo que dejar de tomar café porque me irrita, podrá ser, ¿no? O sea, pero pues si lo voy a necesitar, se me antoja, pues me lo voy a tomar también y pues no va a haber tanto problema. Y así todos, o sea, sobre todo tengo pacientes que cuando viven fuera de México se llevan dulces típicos de acá o llevan claro. o tienen algo que justamente cuando tienen un día muy pesado en el trabajo, pues me dicen, me escriben, es que tengo muchísimas ganas de unas papas, ¿qué hago? Yo, comértelas, o sea, pues si ya sabes qué te está pidiendo el cuerpo, pues cómetelo, así de simple y lógico, no va a pasar nada. No, pero es que lo he estado haciendo muy bien y me he portado muy bien y no va a ser portarse mal comerse esas papas. Y ya después, pues tú Exacto. solita, pues ya irás sintiendo y viendo, pues que para que no tenga que ser con compulsión el cómo te comiste esas papas, Sí. que, que sino algo como, no me tuve que terminar la bolsa, sentí confort, Ujú. me sentí bien y ya. Es que O sea, no pasa nada. es muy Muy intuitivo intuitivo. justo porque en este ejemplo que yo te pongo y que yo corroboré conmigo fue, yo me compré así 2 papas, ¿no? Por atascadamente. Y me llamó la atención que empecé a sentirlas y de veras me comí la mitad de una y en los días me comí las demás, ¿no? Pero no sentí como esa ansiedad porque empecé a sentir como, esto era nada más. Tenía mucho miedo, o sea, sentí miedo porque sentí que me iba a morir, Carla, o sea, fue espantoso vivir ese terremoto. Y lo que me acompañó en mi soledad, no tenía redes, no tenía, ni siquiera tenía el teléfono porque Se curiosamente descargó. no tenía saldo. Ah. Y aparte, no había red, ni un vecino, nada. Entonces, pues mis papás me acompañaron y yo dije, benditas papas, porque me ayudaron en ese momento. Y aquí es donde me empiezo a dar cuenta que, por ejemplo, que cada quien tiene una necesidad individual, que cada quien tiene sus propias miradas a partir de los alimentos, ¿no?
a partir de la relación con su cuerpo, a partir de cómo se conecta con estas exigencias sociales de los estereotipos, ¿no? Y es donde más cuidado empiezo a tener yo, y también lo comparto en las redes y lo he compartido en terapia, uno de no opinar sobre los cuerpos de los demás, porque no sabemos por qué estén pasando. O sea, incluso cuando alguna persona que de pronto adelgazó, qué bien te ves, y no sabemos si está súper No, enferma, ¿no? O al exacto. contrario, no sabemos si esa persona no se siente bien estando muy delgada y le recordamos eso y se siente incómoda, o es una persona que al contrario, o sea, sube de talla, sube de peso, se siente muy bien. Tengo una amiga que es activista antigordofobia y ella me dice, me lo dijo así, me encantó su frase: Glafira, estoy más gorda que nunca, me dijo, y más feliz que nunca. Y yo dije, wow, wow, ¿no? O sea, qué maravilloso y qué hermoso decir, este es mi cuerpo y no te puede gustar, pero estoy más feliz que nunca porque es mi cuerpo, o sea, demasiado flaco, demasiado gordo, demasiado raro, demasiado Como extraño, sea. como sea, pero estoy más feliz que nunca porque tiene que ver con un proceso de autoaceptación. Y justo esto, no sé si tú lo trabajes también en tus sesiones, sobre el opinar sobre el cuerpo de los otros, sobre el plato de lo que va a comer el otro, porque luego estamos metichando de, ¿te vas a Así comer de, eso? ¿Y ajá. por qué te vas a comer eso? ¿Tú comes eso? ¿Para qué comes eso? Entonces, ¿qué pasa? O sea, también cuando a nosotras mismas o nosotros mismos estamos con la autocensura, ¿no? O sea, así de, ay, mi cuerpo, o sea, ya no es el otro el que opina, sino nosotros opinamos por el cuerpo y opinamos de nuestro plato, vamos y regresamos comida o nos servimos más comida o, o preferimos esta comida. ¿Cómo trabajas tú con eso? Porque es una cuestión de alimentación, pero también de una, digamos, relación con los alimentos. Sí, totalmente. Y que se trabaja, o sea, y que lo que les digo a mis pacientes es, yo lo trabajo día a día, o sea, incluso cuando salgo con mis amigas o cuando estoy con mi familia, que es muy dada, mi familia sobre todo, es Ujú. muy dada a meterse en la vida de los demás familiares o vecinos, justo criticando el cuerpo, justo criticando el cómo se ve, justo criticando esta parte, o sea, de que justo porque está flaca, porque está gorda, porque ya se puso una faldita que ya no le va para la edad, que por, o sea, Exacto. todo, todo, todo. Entonces, y lo que yo les planteo a mis pacientes es así como lo hago yo. O sea, de verdad, el intentar estar conviviendo con esas personas que es muchas, vamos a tener mucha oportunidad en Ujú. este mundo porque la mayoría lo hace, y el escuchar, pero nosotras pues no intervenir en eso y que incluso en el pensamiento tampoco empecemos poco a poco como a cambiarlo y que eso también se va a traducir el hecho de que estemos más alertas a cuando lo hacemos a nosotras mismas. O sea, que, no sé, a lo mejor terminamos de ver una película donde salió una chica que tuvo un cuerpo que nos gustó y que cuando nos vemos, otra vez ya empezamos con el, no, estoy gorda, no, es que esto, no, es que estoy plana, no. Entonces, el poco a poco, el ir, es tu cuerpo, o sea, el verte, el gustarte, el tocarte y el justo disfrutar que vives en ese cuerpo. Entonces, suena difícil, y lo sé porque también he estado Claro. ahí, porque estoy a veces, y que pues no es tan sencillo, pero Pero es algo cuéntanos que cómo lo vives tú, por ejemplo. Te interrumpo un poquito. justo, ¿Cómo lo justo haces tú? eso, Ajá. justo eso, o sea, y el otro día ya había pasado mucho tiempo en el que yo no había opinado de un cuerpo, y el otro día me caché que vi a unas amigas que hace mucho que no veía, y una de ellas dijo, ¿ya se fijaron que la de la secundaria tal se inyectó los labios? Y yo dije, no, no he visto, a ver, entonces Ujú. busca la foto en Sí. Instagram y me la enseña, y yo digo, pues no le hacía falta. ¿A mí qué? ¿Que le haga falta o no le haga falta? O sea, Exacto. ahí fue cuando dije, no, qué mal me siento. Hasta le dije a mi mamá, llevo 3 días sintiéndome muy culpable por ese comentario que hice. Muy, Sí. muy mal. O sea, ¿y por qué tuve que haber dicho esto? Y aparte hasta lo expresé y todo. O sea, cuando pues no tendría por qué ser que yo esté diciendo que le haga falta que Sí, sí, está sí. feliz. O sea, entonces, pues justo ahí es en donde otra vez me detuve y así pasa, ¿no? Hay recaídas, hay muchas recaídas en esto. Claro. Pero justo lo que yo digo y que es uno de los, digamos, preceptos del estoicismo es, no importa todas las veces que te caigas, sino todas las veces que te levantes.
en el sentido del proceso del autoconocimiento, ¿no? O sea, porque claro, aquí lo que tú me estás diciendo, por supuesto que me ha pasado a mí, o sea, no es que, ay, no, yo soy pura y casta del comentario sobre los cuerpos ajenos, ¿no? Sin embargo, creo que ni siquiera es eso, sino que rescato lo que me dices de, me di cuenta, yo misma me recombine y dije, no más, ¿no? Porque cada vez que yo me digo, no más, cada vez que yo me doy cuenta que opiné sobre el plato del otro y digo, ay, yo volví a opinar sobre el plato del otro, y justamente me detengo en eso en lugar de culparme o en lugar de quedarme ahí, ¿no? Sino que digo, que ya, voy a tener más cuidado a la próxima. Y nosotros en este programa de Conócete hablamos mucho de la conciencia testigo, que es una conciencia que se autoobserva y que está constantemente revisando aquellos hábitos y patrones que ya no queremos repetir, pero solo el hecho de observarlo ya los cambia. Entonces ya nos va cambiando el hecho de Justo. decir, a ver, ya no quiero opinar y luego opino, ups, ok, otra vez. Hasta que llega un momento en que dices, oye, tengo siglos que ya ni opino de nadie, ni digo nada, ni me estoy juzgando. Entonces, esto nos va llevando a un proceso de autoaprendizaje que justo es lo que creo que tú nos estás invitando. O sea, a mí me invitas muchísimo a tu consulta, me invitas justo a darme cuenta del proceso de la aceptación del cuerpo, de cómo nos relacionamos, de que aún efectivamente, aunque estemos en el proceso de acompañar a otras personas, también nos acompañamos a nosotras mismas, somos seres humanos, nos equivocamos y tenemos a lo mejor algo retomándolo del principio para ir cerrando nuestro programa, una, a lo mejor en mi caso, una cosquilla, una curiosidad, una inquietud de compartir con el otro estos aspectos que a lo mejor si a nosotros nos funcionaron, podrían funcionarle al otro o darle a lo mejor a través de nuestra propia experiencia una invitación para que ellas, ellos mismos busquen cómo les impacta esto y sus métodos muy de ellos, sus nuevas búsquedas, ¿no? Entonces a mí me invitas muchísimo a tener un proceso de conciencia, a compartir con los alimentos, digamos, eh, pues un estado hasta de cariño, de cuidado, de permisión también en lugar de restricción. Y sí quisiera que por último nos hablaras de lo que hacen Adria y tú, que es este podcast de NutriIt. Estamos viendo por allá NutriIt contigo, es cómo inicia el podcast, por qué esta necesidad de compartir más allá de la consulta, ¿no? Que pues muchos podríamos compartir nada más en la consulta, pero decidimos abrirnos también, ¿no? Abrirnos a compartir experiencia. Gracias por tu honestidad, porque aunque no estamos en el mismo espacio físico, a veces yo digo que también desde el espacio virtual nos abrazamos, entonces yo me he sentido muy abrazada con todo lo que nos compartes, yo espero que quienes nos hayan escuchado también y que también sigan abrazándose con esto que tú compartes y quieren seguir tus redes y que vean todo lo que tú haces o tu consulta también para que nos dejes tus datos y cuéntanos, porque así las conocí, a ti y a Adria, justo fue por las redes, porque creo que Adria fue la que conectó con alguno de mis reels y luego me escribió en Instagram, me dijo, oye, te queremos entrevistar, y entonces fue lindo porque no fue casi en la colita de la pandemia, entonces recuerdo que, que fue En su departamento nos sí, sí, vimos en su y ahí grabamos. departamento, pero yo recuerdo que fue después de mucho tiempo la primera entrevista que yo iba en vivo y en presencial. Entonces, Sí, a mí me daba pavor, hasta le dije a mi esposo, acompáñame, porque me entró suspicacia, dije, no las conozco, no sé, exacto, me voy a meter a quién sabe me voy a dónde. meter. Entonces, me acuerdo que cuando llegué, creo que fuiste tú o Adria, me dijeron, qué bueno que viniste con tu esposo para que estuvieras más tranquila. Yo dije, ay, qué bueno, o sea, me entendieron, ¿no? De que era, si era mi primera Obvio. entrevista presencial porque todo era virtual. Entonces, de veras que desde ahí yo las sentí a ustedes tan cálidas, con un compromiso muy hermoso con lo que están haciendo. ¿Cómo surge? Pues esta parte de compartir y podcast y redes sociales, la verdad es que a mí nunca se me hubiera ocurrido porque no me gusta la tecnología, o sea, no me gusta estarle, o sea, me gusta estudiar, pero me gusta estudiar en mi librito y me gusta estudiar en mis artículos y ya, o sea, no así de buscar o de, la verdad es que esa parte no me gusta, pero mi hermana me complementa. Entonces, ella fue quien en pandemia justo me decía,
Pues hay que hacer un podcast, hay que platicar un poquito más allá. Tú piensa qué temas podrían ser como algo que no te esté dando tiempo en la consulta. Y es que, claro, es verdad eso. O sea, te preguntan tanto, por ejemplo, aquí lo que tú decías de la hipercolesterolemia familiar que tienes. Claro, o sea, pero que muchas veces no me da tiempo de platicar en una consulta todo lo que es y desde Claro. dónde y cómo se forma el colesterol y por qué le dicen bueno y malo y qué y todo, ¿no? Entonces era, pues bueno, está bien, platiquemos, pero lo que sí le dije a mi hermana, yo siento que soy muy penosa, que como que no sé, no me siento tan abierta a veces, y le dije, o sea, podría ser, pero que tú estés. O sea, que estemos las dos juntas y que tú me vayas, o sea, que yo te lo platique a ti como si tú fueras mi paciente desde el lado en el que tú no conoces de lo que te estoy Ujú. hablando y que tú me preguntes justo eso de, ¿y por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hacemos chistes o lo que sea, ¿no? O sea, porque así es la vida real. Y que justo la clave era eso, o sea, nutrición para la vida real, para que la gente se diera cuenta que no es llevarte tu topercito y no es comer o no es gastar de más, o no es que tú tengas que prepararte siempre las cosas, sino que aprendas a elegir qué vas a hacer cuando estés en la vida real Ujú. que vivimos en una vida real. Entonces, Claro. a eso es como lo que se quiere transmitir en el podcast. O sea, si hablamos temas diferentes, tal vez sí patologías, condiciones, pero pues siempre como con el abordaje de, sí, pero nutrimentalmente hablando, nutricionalmente hablando, cómo es que esto se aterriza o cómo puedo ayudarle a mi cuerpo o qué le está dañando a mi cuerpo para llegar a cierta condición. Entonces, así fue Ujú. y lo que seguimos haciendo. A veces, digo, en aquel entonces de pandemia, pues sí podíamos hacerlo semanal. Ya ahorita, pues a veces es mucha la carga de trabajo y pues a veces es cada 2 semanas o cada tres, pero pues claro que lo seguimos intentando y contestar sobre todo yo, el darme cuenta qué es lo que más me preguntan y como para decir, ah, ok, esto tengo que sacar un podcast. O sea, bueno, tengo que Claro. sacar un episodio en el podcast para poder resolver eso y ya me es más sencillo decir, ah, bueno, para que vayas entendiendo esto, escúchate este episodio y ya luego lo Claro. platicamos. Y así es mucho más fácil, la verdad es que sí. Entonces, es algo muy divertido, es algo que me gusta mucho porque pues soy muy unida con mi hermana, entonces es el pretexto para podernos Claro. ver y hablar todos los días. Entonces, la verdad es que es algo que sí se da también por algo muy fácil entre las dos, esa charla. Y bueno, acá en la descripción de este programa vamos a dejar las redes de Carla para que puedan conectarse con ella, para que escuchen el podcast de NutriEat, donde va a hablar ella más profundamente de los temas sobre nutrición. Bueno, yo te agradezco y te agradezco sobre todo algo que se me estaba pasando, Carla, que comentaste un par de veces ahorita y que lo sentí como muy respetuoso. O sea, me decías, lo más recomendable es que no uses báscula, que no uses cinta métrica, ¿no? Sin embargo, si la persona lo quiere hacer, que lo haga. Y eso me parece muy respetuoso y lo quiero rescatar para cerrar el programa, porque creo que tiene que ver también con el movimiento y el ritmo que lleva cada quien. A veces como también estamos en un proceso de resignificaciones de muchas cosas que vivíamos como si fueran únicas y estereotipadas, como la idea del peso y todo esto, creo que se están moviendo, que hay muchas personas activistas y personas como tú que también están colaborando para tener otra mirada. Sin embargo, también va a haber personas que todavía no están ahí. Y hay que ser respetuosos, ¿no? O sea, porque también me ha tocado que hay personas que, suponiendo como en el tema que estamos hablando ahorita, si llegara una persona a tu consulta y te dice, es que, pues, yo soy de talla grande y yo lo que quiero es bajar y yo lo que quiero es, pues, pertenecer al estereotipo porque me friegan mucho y yo quiero tener báscula y me quiero estar pesando y que tú le digas, ah, no, aquí no es peso centrista, aquí solo hablamos de esto y esto y entonces ahí creo que no estamos respetando el ritmo del otro, ¿no? Y me pareció muy lindo que lo dijeras así en 2 ocasiones, ¿no? El hecho de, a ver, yo también me voy al ritmo de la persona, porque solita va a llegar a decir, esto no es pesocentrista, ¿no? No me voy a ir al extremo de quererle meter ahora un dogma para que saque otro dogma, sino que la misma persona vaya sintiéndose, vaya haciendo contacto consigo misma, que es este tipo de nutrición y educación y al mismo tiempo yo diría yo le llamaría nutrición existencialista, no sé si exista ese término, pero hoy lo podemos hacer tú y yo, ¿no? Me gusta. Nutrición existencialista donde yo me siento, ¿no?
Esto es un proceso fenomenológico donde yo me voy reconociendo y entonces si todavía no llego a la idea de no pesocentrista, pues me voy deteniendo porque seguramente con todo lo que tú le vas a compartir, va a llegar a eso solita y orgánicamente a relacionarse de esa manera con los alimentos. O al revés, una persona que llega y que te dice, yo no, yo no quiero que me metas restricciones, ahí tenemos un amigo que nos acompaña, yo que te diga la persona, por ejemplo, al contrario, ¿no? O sea, no, yo no creo en el peso, yo lo que quiero es mi talla grande y que le digas, no, tienes que bajar, o sea, sería lo mismo, ¿no? O sea, y me pareció de veras muy respetuoso, por eso lo quise rescatar. No es ni una forma ni otra, sino también la manera en la que nosotros nos estamos experimentando, conviviendo, porque si no, ahuyentamos, porque si no, nos convertimos en el otro extremo de lo que queremos evitar. Y por eso me quise detener ahí. Yo con eso cierro. Gracias. No sé si quieras compartir algo más de con esto que cerré yo. Sí, justo creo que es eso, y se da todo por añadidura, y se da de una forma justo orgánica, y es para vivir más tranquilos, es para vivir disfrutando todo nuestro alrededor, o sea, nosotros mismos y todo lo demás en donde nos toca vivir y con quién y dónde y con qué nos toca vivir. Claro, Entonces, sí es cierto que hay personas, o sea, es llevar su propio ritmo, es respetar y es el acompañar, porque ahí vamos a estar. O sea, hay algunos que pues de plano no se sienten como, sí lo intentan, pero si no es su momento, no pasa nada. Aquí voy a estar, no pasa nada, regresa, no pasa nada. No te estreses de más, no trates no veas a la alimentación como tu enemigo, porque pues ese no es el sentido. Esa no es la razón por qué tenemos nosotros los humanos que comer, no es para frustrarnos más. Entonces, poco a poco se va dando. La verdad es que sí es bonito ver ese proceso en la gente, el cómo se van sintiendo felices y liberados. Y de verdad que eso es lo que a mí me llena. Ahí fue cuando me di cuenta que esto sí era lo mío. exacto. Gracias, Carla, gracias. Ojalá que quien nos haya escuchado algo le haya impactado y que haya gestionado una reflexión constante a su ritmo, como decimos, desde ahora una nutrición existencialista. Gracias, gracias Exacto. por acompañarme en Conócete, en Seres en Construcción, con Carla Paola Cebes. Nos vemos. Gracias a ti, gracias a todos. Bye.